Los celtas. El Imperio Romano se estaba desintegrando. Devastado por oleadas sucesivas de tribus bárbaras procedentes del este. Roma, una antigua capital, muriendo de una muerte lenta. Pero el alcance de su influencia en el mundo celta era extensivo y profundo. La Galia había sido conquistada y sus pueblos progresivamente romanizados. Aquí, los celtas habían adoptado el lenguaje de sus conquistadores, su estilo de vida, su arte y sus religiones. Sus guerreros luchaban ahora con Roma, no en su contra. Pero una parte de la Galia conservaba hasta cierto punto su independencia céltica. La península de la Bretaña, donde sobrevivían elementos del celtismo original del continente europeo. Han sobrevivido hasta nuestros días, demostrando la increíble tenacidad de un pueblo decidido a andar su propia andadura. De Camelot a Cristo. Los britanos, como escribió el gobernador romano Agrícola, fueron gradualmente seducidos por las amenidades que comportaba una vida de placeres, arcadas, baños y suntuosos banquetes. Esto es Bath, un centro romano, una ciudad en el extremo de las tierras bajas de Gran Bretaña, donde el latín era el lenguaje del poder. Esta zona de tierras bajas era la región de las villae, las mansiones campestres de Fishburne. Romanas por su estilo y comodidad en el centro de grandes haciendas campestres. Sus propietarios hablaban y escribían en latín. Pero los campesinos que trabajaban en sus campos eran autóctonos, celtas. Y para ellos era evidente que el poder, la riqueza y las comodidades pertenecían a aquellos que aceptaran la romanización. Roma reinaba con la espada, y Gran Bretaña era en gran parte zona militar. Caerleón, Isca, con su segunda legión de más de 5.000 hombres. Estas son sus guarniciones. Ningún soldado pertenecía a la población local. Bajo el dominio romano, estaba prohibido. Eran extranjeros, algunos probablemente alemanes, invitados no deseados. En otras partes de las tierras altas de Gran Bretaña, seguían viviendo las comunidades celtas, todavía asentadas en sus poblados fortificados. Algunos, como aquí en el norte de Gales, dominando la guarnición romana en el llano. Esto es Caernarfon, el Segontium romano. Desde aquí, un héroe celta emergió para atacar la propia Roma y declararse emperador. Para los galeses es un héroe mítico, Maxen Bledig, el fundador de la nación, que todavía recuerdan y honran las canciones locales.
Pero la verdad que se esconde tras el mito es bastante distinta. Era un soldado español que había sido enviado a combatir a los irlandeses y los pictos en Gran Bretaña en los años 80 del siglo IV. El éxito se le subió a la cabeza y pronto regresó con sus soldados al continente para matar al emperador romano Gratianus y declararse emperador. Allí estuvo durante 5 años hasta que perdió literalmente la cabeza. De manera que no es en absoluto un personaje romántico, pero sí un personaje típico de la época. Una época marcada por la inestabilidad y la guerra. La zona de las tierras altas de Gran Bretaña no fue romanizada. Esta es la muralla más famosa de Gran Bretaña, construida por el emperador Adriano. Marcaba el límite de la zona militar. Más allá, según la perspectiva romana, el territorio de los bárbaros. En realidad, aquí se asentaban poderosos reinos celtas. Carlisle era el centro de uno de ellos, Reget, que entonces se extendía desde Cumbria hasta el suroeste de Escocia. Otros también lo utilizaron como su centro. Dominando el valle de Clyde, otra capital, Dumbarton, el aparentemente inexpugnable centro de Strathclyde. Dominaba el campo circundante. Sus líderes dominaban a los pueblos circundantes, Gwir y Goglet, los galeses del norte. Y también Din Eiden, Edimburgo, la capital del poderoso Gododin. Estos eran los reinos del norte, de habla galesa, con una historia ignorada por los ingleses y los celtas anglófilos, que en su propia imagen idolatraban a Roma y su imperio. Más allá de la muralla de Adriano, otra muralla había sido construida por Antonino. Marcaba el límite absoluto de la civilización. Poco conocida de la mayoría, no es tan romántica como la de Adriano. Pero tras esta muralla se extendía el territorio intacto de los pictos, uno de los pueblos más misteriosos de Europa. Sabemos que esto era su reino, que probablemente hablaban un lenguaje parecido al galés antiguo, pero incluso su nombre es un misterio. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos cuál era el nombre ético de los pictos. En términos de cómo les denominaban sus vecinos del sur, los pueblos de habla galesa les llamaban Pridim, los pictos o Pitlan, y este es el mismo nombre que nos ha dado Gran Bretaña. En cuanto a los pueblos más al sur, les consideraban una especie de británicos del norte. Los irlandeses les llamaban Cruni, cuya raíz tiene el mismo significado, Bretaña. Los que escribían en latín les llamaban los pictos, que significa gente pintada. No sabemos si fue porque se pintaban o tatuaban. Quizás sea una forma del nombre que se daban a sí mismos. Hay una tribu gálica de la Edad de Hierro que se llamaba Pictones. Es una palabra celta, de manera que quizás esté relacionada con ellos. Quizás se pintaban los cuerpos. Hay algunas pruebas de que en los tiempos más antiguos los britanos se pintaban con tintura azul o se tatuaban. No siempre. Quizás solo cuando libraban una batalla. Y las batallas se convirtieron en algo muy habitual para los pictos. Muchas de sus reliquias representan alguna batalla. Otros pueblos siguen siendo un misterio, pero sí sabemos que al marchar la autoridad romana al sur dejó un vacío que aprovecharon los pictos. Pero en el norte de Gran Bretaña había todavía otro reino. Muy alejado de la influencia de Roma, pero no tan alejado de la influencia de Irlanda. Se llamaba Dalriada y cubría la zona británica más cercana a la isla de Irlanda.
Cruzando la angosta división entre ambos, formaba una unidad natural con los irlandeses del norte. Inicialmente poco numerosos, sus pueblos acabarían teniendo una profunda influencia en la historia de Escocia y Gran Bretaña. Su vecino del otro lado del canal, Irlanda, también se encontraba libre de la dominación romana. Aquí la influencia romana no afectaba el estilo de vida celta. Las estructuras sociales permanecían intactas. Sus reyes todavía subían al trono aquí, en la capital del reino, la sagrada colina de Tara. La marcha de las últimas legiones romanas dejó un país desprotegido en territorio británico, abierto a las incursiones y conquistas de las tribus celtas de Irlanda. Que cruzaron el mar de Irlanda en gran número, encontrando muy poca resistencia. El país de Gales estaba acosado, pero Kenru, su vecino al norte, vino en su ayuda. Cuneda, con sus hijos y sus tropas, marchó desde Stirling y se estableció aquí, en el poblado fortificado de Deganwy, dominando el río Conwy. Desde aquí atacaron a los invasores irlandeses, expulsándoles gradualmente del norte de Gales. Pero Cuneda es un personaje de la Edad de las Tinieblas. Sus campañas son en parte hechos reales, en parte pura ficción. Incluso hay dudas sobre las fechas de sus campañas. Si existió a finales del siglo IV, quizás actuó como parte de la política romana de utilizar a un grupo de bárbaros, en este caso británicos, contra otro grupo, los irlandeses de Gales. Pero si sucedió bastante más tarde, después de la marcha de los romanos, quizás fue un episodio de las guerras civiles que se produjeron cuando los romanos abandonaron Gran Bretaña, bastante parecido a lo que ha sucedido en Yugoslavia tras la caída del Imperio ruso. A pesar de la virulencia de la guerra civil, los romanos habían dejado tras su marcha la noción de un reino británico. ¿Quién subiría ahora al trono de este reino? En la zona de las tierras bajas, el mantenimiento de la paz había sido una actividad exclusiva de los romanos. Los autóctonos habían olvidado cómo luchar, pero los líderes de las tierras altas no lo habían olvidado. Esta fue la cuna de los nuevos guerreros y de su jefe, Vortigern. Surgiendo de las tierras fronterizas de Gales, se hizo rápidamente con el poder, pero se ganó las encarnizadas críticas y el desprecio del monje historiador Gildas. El consejo y el orgulloso tirano hacen oídos sordos a la razón. Nos oponemos a esta supuesta protección de nuestro país por parte de los feroces y abominables sajones. Al principio no parecía haber ningún peligro. Tan solo 3 dragones sajones cruzaron el mar del norte para atracar en la costa de Ken. El problema con que se encontraba Vortigern es que tras la marcha de los romanos, la antigua provincia romana de Gran Bretaña era incapaz de resistir y rechazar los ataques, especialmente los de los pictos al norte. Pidieron auxilio a los romanos en 2 ocasiones, según cuenta Gildas, y estos les socorrieron ambas veces. Pero la tercera vez que recurrieron a los romanos, estos se negaron a ayudarles. De manera que el Consejo de los Reyes de la provincia británica, bajo la supervisión de Vortigern, decidió invitar a los anglosajones como mercenarios para ayudarles a expulsar a los pictos. A cambio, se encargarían de su manutención. Este fue su primer trato.
Ningún lugar puede ser tan sagrado para los ingleses como el lugar que sintió en primer lugar el paso de los pies ingleses. Palabras de un acreditado historiador del siglo XIX. Pero Hengest y su hermano Horsa no eran en absoluto ingleses, eran alemanes. Hengest, el líder de las tropas en Inglaterra, trajo consigo a su hija, y Vortigern la vio y se enamoró de ella. De manera que cerró un trato con Hengest. A cambio de su hija, le daba el reino de Kent. No sería la última vez que un celta perdiera la cabeza por culpa de las rubias trenzas de alguna muchacha sajona. Pero Vortigern había cedido ricas tierras a los sajones. Se despertó su apetito y quisieron más. Las relaciones entre Vortigern y Hengest culminaron en lo que se conoce como la traición de los cuchillos largos. Cuenta la historia que se había organizado un festín. Estaban invitados 300 nobles británicos y 300 líderes anglosajones. Cuando Hengest dio la señal convenida, los anglosajones desenvainaron sus dagas y apuñalaron a sus oponentes. Después de esto, los anglosajones se volvieron definitivamente en contra de sus anfitriones británicos y fueron ocupando gradualmente gran parte del territorio. Así terminó esta historia. Una historia que, como muchas otras de la misma época, puede ser un mito. Pero también puede ser verdad. Los sajones habían heredado la tierra. De los escombros de la historia surgen los gigantes. Pero uno de ellos, Arturo, está rodeado de misterio. Sin embargo, su nombre aparece por doquier. En Edimburgo, el asiento de Arturo. También en Bretaña hay numerosas referencias a este personaje. Cabalgó y cazó aquí, en el bosque de Broceliande. Y en este bosque todavía permanece en pie un árbol mítico, el roble de Merlín. Hoy en día, algunos bretones creen en su poder y depositan sus deseos por escrito bajo sus ramas. En Cornualles también le reclaman. Su corte, el promontorio de Tintagel. Esta piedra ha sido recientemente descubierta cerca de allí y marcado en ella su mismísimo nombre, Arturo. Demostrando, según algunos, su estrecha asociación con esta parte del mundo. Pero también está asociado con Glastonbury, la mística Avalon. Pero la edad de las tinieblas fue precisamente esto, una época tenebrosa, y no existe ni una sola referencia contemporánea de la historia de Arturo. Todas las fuentes son de una fecha posterior. A veces, siglos más tarde. La historia de los britanos, en latín, atribuida a veces al monje Nennius, hace referencia a los sajones. Y también a los britanos, por supuesto, pretendiendo trazar su historia. En esta historia Arturo tiene su lugar, pero el relato está fechado en el siglo IX. El libro negro de Carmarthen contiene algunos de los poemas, mitos y leyendas más antiguos en galés.
La presencia de Arturo en este contexto pertenece precisamente al mundo del mito. Las mágicas historias galesas de los Mabinogi, escritas también siglos después de la época de Arturo, tienen sus raíces en un periodo en el que la tradición oral era muy fuerte y Arturo domina en este mundo. La historia arturiana más antigua que tenemos es Kilug ac Olwen. Kilug, personaje cuya madrastra le había prohibido casarse con otra que no fuera Olwen, la hija de Ispedaden, un jefe gigante. Pero con la ayuda de Arturo y sus hombres, Kilug consigue casarse con su amada. No sabemos si Arturo fue un personaje histórico. Si realmente vivió, debió de ser alrededor del año 500, y quizás luchó contra los ingleses. Lo interesante en la historia de Kilug ac Olwen es que no se menciona ningún enemigo realista. Arturo lucha contra brujas y gigantes y finalmente con el jabalí, el Trug Truig, al que expulsa desde Irlanda al país de Gales. Esta fascinación constante con el personaje de Arturo en el folclore celta, en los numerosos lugares relacionados con él, podría indicar que se trata de un personaje real. Sabemos que hacia finales del siglo V, el avance sajón fue detenido de repente. El historiador Gildas registra una victoria británica en un lugar llamado Badon Hill. ¿Podría haber estado Arturo al frente de esta campaña? Quizás sí. Quizás fuera el líder de la caballería luchando a lo largo y ancho del reino. Sin duda, en la primera mitad del siglo VI, los sajones estaban controlados. Los británicos parecían haber inclinado la balanza a su favor. En Cambridgeshire hay pruebas directas de resistencia. Un talud y una zanja de 10 kilómetros, un lugar apropiadamente llamado el Dique del Diablo, separaba a los sajones de los británicos. Al oeste los británicos, al este los sajones. Y aquí se han descubierto restos sajones. Este personaje en concreto murió en plena batalla. Los arqueólogos creen que se trataba de un jefe. Fecha de su muerte, alrededor de 550 después de Cristo, en el periodo de éxito británico. Metro 80 de alto, fuerte y robusto, e incluso en la muerte armado hasta los dientes. Los expertos han podido reconstruir su aspecto. Un individuo verdaderamente representativo del pueblo sajón, un pueblo firmemente establecido ya en tierra británica. Muchos afirman que el temprano éxito de los sajones fue debido a su equipamiento militar más perfeccionado y su denodada intención de vencer. Pero justo cuando los británicos parecían empezar a recuperar terreno, vino el desastre. La plaga bubónica. Arrancó el corazón de la población británica. Miles y miles de ellos murieron. Extrañamente, la enfermedad era más virulenta entre los británicos que entre los sajones, que en comparación sufrieron relativamente poco. La plaga venía del Mediterráneo, y los celtas habían mantenido fuertes lazos comerciales y culturales con aquella zona. Quizás esto lo explique todo. Pero fuera cual fuera la causa, el resultado fue desastroso.
Antes de la plaga, Arturo, suponiendo que existiera, había ganado un respiro para los británicos nativos. Pero no fue más que esto, un respiro. Tras 50 años de paz, los sajones atacaron de nuevo, pretendiendo siempre las tierras más fértiles. Lo que siguió fue un periodo formativo en la historia de las islas. Se estableció una base germánica, a partir de la cual acabaría construyéndose una nación inglesa. Los sajones vivían en sus poblados nucleares al lado de los británicos, raramente con ellos. Seguía siendo una economía principalmente rural, pero se anunciaban grandes cambios. Los dos pueblos eran de cultura distinta, y estas diferencias arraigaron y se convirtieron en permanentes. Desde el principio, el lenguaje celta, el galés, y el nuevo lenguaje, el inglés, estuvieron separados, y la lengua nativa salió derrotada. Se extinguió en las tierras bajas por dos razones principales. En primer lugar, es el lenguaje de los vencidos, de los que habían perdido prestigio y poder político. En segundo lugar, el inglés se convierte en distintivo de la identidad política de un pueblo, ya que la identidad nacional es fuertemente lingüística. De manera que si querías progresar, si querías pertenecer al pueblo que ahora tenía el control, debías hablar inglés. Resulta asombroso comprobar cuán pocas palabras galesas o británicas fueron incorporadas por el inglés, teniendo en cuenta que durante siglos, o incluso si incluimos el periodo moderno, miles de años, se trató de una población bilingüe, una zona fronteriza en la que se habla galés e inglés. Pero el número de palabras galesas adoptadas por el inglés es de una decena. Un número increíblemente bajo, algo que normalmente se explica por el hecho de que los políticamente dominantes se consideran ingleses, porque hablan inglés. No quieren utilizar palabras galesas, porque indicarían que pertenecen al bando de los vencidos. Las cosas hubieran podido ser muy distintas. Del reino celta de Reget, a caballo de Solway Firth, emergió un gran líder, Irien. Sus hazañas fueron ensalzadas por el poeta Taliesin. En galés antiguo, alaba sus proezas. Muerte y pesar sufrieron los ingleses. Quemados están sus huesos, desnudos sus cuerpos. Irien derrotó a los invasores en su centro de Northumberland, Lindisfarne. Pero también allí, en Lindisfarne, fue donde Irien encontró la muerte, traicionado por uno de los suyos. Así pues, los anglosajones siguieron avanzando por las tierras bajas de Escocia. Si Irien hubiera sobrevivido, quién sabe cuán distinta sería Gran Bretaña hoy en día. ¿Dónde se encontraría la frontera inglesa? Irien, al igual que Arturo, frenó el avance, pero no lo detuvo. Las tierras bajas de Escocia pasaron a formar parte de la órbita en expansión de los ingleses. La resistencia surgió entonces de Edimburgo, el centro del reino de Gododin. Los líderes de las tribus celtas se reunieron aquí, 300 de ellos procedentes del norte de Inglaterra y de Gales, una asamblea de los Kinro. En la sala del rey Gododin compartieron un festín que duró todo un año. Los bardos cantaron sobre antiguas hazañas. Cantaron sobre las victorias de su pueblo, elevando los ánimos para un último esfuerzo destinado a expulsar a los arrogantes usurpadores. Finalmente, se dirigieron hacia el sur para enfrentarse al enemigo.
Irónicamente, es aquí donde se encontraron las fuerzas opuestas. En nuestro siglo es un campamento militar, Catterick. En el lenguaje de los Kymru, Catrez, un nombre con colosales connotaciones. La batalla fue una masacre. Enfrentadas a un enemigo mucho más numeroso, las tropas británicas habían fracasado, y las aves de rapiña acabaron de limpiar los huesos de sus héroes. El bardo Aneurin fue uno de los escasos supervivientes. Su poema épico describe las escenas del festín, el coraje, el valor y la derrota de los 300 que marcharon contra Catrez. Taliesin y Aneurin compusieron la obra literaria más antigua de Europa, escrita en galés por bardos de Escocia sobre acontecimientos en Inglaterra. Pero esto fue antes de que dichas naciones existieran. La masacre de Catrez marcó el principio del fin de los Gododin. Su capital, la capital de la futura Escocia, perdió todo su carácter celta para anglicanizarse. Algo que tendría un profundo efecto en el futuro de la nación. Al oeste, Enda el Riada, distintos problemas pero con consecuencias igualmente profundas. Unos pueblos procedentes de Irlanda se asentaron aquí. Eran saqueadores, piratas. Eran los Scoti. El poblado fortificado de Dunat fue su propia colina de Tara. Según cuenta la leyenda, fue en este preciso lugar donde se coronaba al futuro rey. Era un pueblo lleno de energía, que trajo consigo un nuevo lenguaje, la rama Q de la familia celta, el gaélico. Posteriormente, durante el reinado de Kenneth MacAlpin y sus descendientes, los gaélicos de Dalriada y los pictos del norte se unieron. Emergía una nueva nación, y su capital, Edimburgo, era el centro del antiguo reino galés de Gododin. Aquí se encuentran los símbolos externos de una nación, el cetro y la corona. Aquí también una piedra sagrada, la piedra del destino, la piedra de Scone, donde se coronan los reyes. Si alguien la robara, no podría coronarse al rey. Pero a nadie se le había ocurrido, todavía. Era una nación embrionaria, fraguada con gaélicos, pictos, Kymru y ahora con los ingleses. Hacia el sur, el avance sajón seguía imparable. Los británicos nativos quedaron subyugados y lentamente aniquilados. Algunos se dirigieron hacia el sur, hacia Cornualles y Bretaña, otros hacia el oeste para reunirse con los Kymru, con quienes estaban emparentados, en la tierra que acabó llamándose País de Gales. Dividiendo los dos pueblos, este dique construido por Offa, el primer rey que se llamó a sí mismo Rey de los Ingleses. Y el País de Gales, y los galeses. El término wal significa extranjeros. El dique no es otra cosa que un intento de separar firmemente a dos pueblos imposibles de unificar. Es una línea de apartheid. Ahora, los galeses eran extraños en su propia tierra. Nadie sabe cuándo ni cómo llegó el cristianismo al mundo celta. Una gran mayoría de pueblos celtas mantenía las antiguas creencias que se remontaban a la Edad del Hierro, cuando Patrick lanzó su ataque contra el mundo pagano de Irlanda. Encendió el fuego pascual justo enfrente de la colina de Tara, donde se encontraba reunido el Consejo del Alto Rey.
Lo encendió aquí, en la colina de Slane, y retó a los paganos, que por supuesto no estuvieron a la altura del desafío. Cuando Patrick murió, con 120 años de edad, la cristiandad ya había arraigado en el país. Cuando aparece Patrick, en algún momento del siglo V, está haciendo algo que ningún clérigo romano había hecho antes. Está llevando el mensaje cristiano más allá de los límites del Imperio Romano. Esto es lo que hace de él un personaje único, independientemente de si se considera que fue Patrick quien trajo el cristianismo o no. Eso no importa. Hay una fuerte tradición y de todas formas así ha quedado establecido. Pero el hecho de traer la cristiandad a un pueblo que no sabía nada de ella y que no había formado nunca parte del Imperio Romano es un hecho único. Por estas diferencias, al no haber estado nunca en el Imperio, la Iglesia irlandesa posterior es tan peculiar, ya que los irlandeses hacen las cosas tal como lo hacían antes, solo con un ligero giro en cuanto a la cristiandad, que solo se sobrepuso a la forma en que los irlandeses hacían las cosas antes de su llegada. El trabajo de Patrick era evangélico. Otros buscaban la salvación como ermitaños. Encontraron su inspiración en el sur, las tierras desérticas de Egipto. Aquí venían los monjes cristianos huyendo de las distracciones y tentaciones de la ciudad. Sus vidas de soledad, meditación y ayuno se convirtieron en modelos heroicos. Muchos se aliaron para formar monasterios. Monasterios donde los monjes lo abandonaban todo en su búsqueda de Dios. Aquí vivían sus sencillas vidas de oración y servicio. Los santos celtas quisieron seguir su ejemplo, y el mar se convirtió en un sustituto adecuado al inhóspito desierto. Las islas rocosas fueron ocupadas por hombres y mujeres llamados a abandonar el mundo para vivir como monjes y monjas que deseaban una vida de oración separada y radical. Inevitablemente, alrededor de sus vidas surgió la leyenda. Una hendidura en la roca abierta por Dios. Un milagro que ofreció a San Goban un refugio seguro contra los piratas de alta mar. El precursor de esta ascética iglesia celta fue Ninian. Buscó refugio en Whithorn, en la escocesa costa de Galloway. Nacido de padres nobles y ricos, lo abandonó todo para abrazar la vida de un monje ermitaño. Los peregrinos siguen viniendo hasta aquí para rezar y dejar sus exvotos. Dicen que cuando joven, Ninian hizo un peregrinaje hasta Roma y allí fue nombrado obispo por el Papa. Su fama se extendió y pronto estableció un monasterio y una escuela que el propio Patrick pudo haber visitado. Marcó una pauta, y los acontecimientos en Whithorn tuvieron su eco en muchas otras partes. En el país de Gales destacó St. Illtyd. Su centro, en Llanwydmeasure, en el valle de Glamorgan, es una verdadera universidad.
En ella se forjaron grandes líderes que a su vez copiaron a su maestro. Uno de ellos viajó hacia el oeste de Gales. Se encontró cara a cara con un rey irlandés pagano cuyas mujeres núbiles retozaban desnudas en el río para tentar al santo. Las tentaciones de la carne fracasaron y el rey pagano desapareció en una bocanada de humo. El santo estableció su centro en aquel lugar y hoy en día todavía sigue allí, el centro de San David. El santo patrono de los galeses. Su nacimiento fue un milagro y consiguió que el suelo se levantara a sus pies para que todos pudieran oírle. Su sermón: recordad las pequeñas cosas. Un sermón convenientemente olvidado por sucesivas generaciones. El centro de San David es ahora una remota catedral en la costa oeste. La ciudad a su alrededor es la más pequeña de Gran Bretaña. Pero no siempre fue así. El mar de Irlanda era una vía muy transitada. Los santos celtas supieron aprovecharla, y otro de los discípulos de Illtyd navegó hacia el sur, hacia Bretaña. La iglesia de San Samson marca ahora el lugar donde también él estableció un próspero centro monástico. Las iglesias celtas compartían una gran unidad en su vida religiosa y cultural. Pero San Samson, como las demás, era impecablemente ortodoxa en sus creencias. Las cuestiones doctrinales no les preocupaban. La Trinidad era la Trinidad. San Samson era un servidor de la Iglesia. Pero en el continente, esta Iglesia había caído en una edad verdaderamente tenebrosa. La iglesia celta, en cambio, estaba viva y vibrante. Los centros educativos prosperaron por doquier. La élite culta que se reunía en ellos liberaba energías que dieron sus frutos en todos los campos de la vida religiosa y secular. Aquí se estudiaban y conservaban obras de poesía, literatura, historia y las escrituras de los primeros padres de la cristiandad. Los monasterios y los monjes celtas preservaban lo que se estaba perdiendo en un continente asolado por los bárbaros. Estudiaban y copiaban. Las ricas y elaboradas iluminaciones de manuscritos, como el libro de Kells, contrastan asombrosamente con las austeras y sencillas vidas de los monjes que los escribieron. A pesar de su ortodoxia, habían desarrollado su propia idiosincrasia. Roma e Irlanda no coincidían en el cálculo temporal de la festividad más grande de la cristiandad, la Pascua. Desde el principio, Roma reaccionó explosivamente cuando se enteró de cómo hacían las cosas en Irlanda. Sabemos que fue así en los primeros tiempos, es decir, en la misma época en que Columbanus fue acusado de hereje por unos 600 obispos francos. Solicitaron su presencia en un sínodo, donde debía explicarse. Dándose cuenta de que estaban aliándose en su contra, se defendió atacando, como quien dice, y se dirigió directamente a Roma y escribió su primera carta, su carta más famosa. La primera carta a Gregorio el Grande, o Gregorio I, trata precisamente del tema de la Pascua, pero es un documento especialmente notable porque Columbanus, de alguna manera, se la juega al Papa diciéndole: «Nos recomendáis vuestra tabla. Nosotros en casa la hemos estudiado, la hemos comprobado. Nuestros matemáticos la han estudiado en detalle y es errónea. Es insensata y no funciona, de manera que pensamos seguir con nuestra tabla y si tuvierais un poco de sentido común también lo haríais, seguiríais la nuestra». Es un documento muy curioso porque demuestra un nivel
nivel de seguridad y confianza en sí mismo que no esperarías encontrar en la Iglesia Católica de este país en nuestros días, por ejemplo. No hay noticias de ninguna respuesta. Es casi seguro que la carta llegara a Roma, pero quizás por ser tan directa, o bien el Papa no se dignó contestar o bien su respuesta se ha perdido. Pero lo que sí sabemos es que durante varios años los irlandeses siguieron calculando la fecha de la Pascua según sus propios parámetros y los continentales con los suyos. Grandes centros monásticos como Clonmacnoise dieron prueba de otros enfoques característicamente celtas. Aquí era imposible organizar una iglesia bajo la estructura episcopal común en el mundo mediterráneo. La organización tribal de la sociedad estaba demasiado arraigada para aceptar el modelo romano. La vida monástica se concebía como parte de un viaje penitencial o peregrinación por Cristo. Las penurias y el alejamiento eran esenciales. En ningún otro lugar es tan aparente como en Iona, en la costa occidental de la isla de Mull, donde todavía se encuentra un centro de peregrinación. Fue fundado por San Columba, la paloma de la iglesia. Requería que los monjes aquí recluidos vivieran solo por Dios, rezando constantemente, carentes de cualquier tipo de lujo, comiendo solo cuando tenían hambre y durmiendo solo cuando estaban cansados. De origen irlandés, nacido en Iona, Columba convirtió a los Scotti de Dalriada y preparó el camino para la conversión de los pictos. Un grupo de monjes, también procedentes de Iona, se propuso convertir a los ingleses de Northumbria. Se establecieron aquí, en Lindisfarne. Unos postes de madera todavía guían a los peregrinos de hoy en día a lo largo del paso elevado hacia la Isla Santa. El líder era Aidan. Otros habían salido de Iona y habían fracasado en sus intentos por convertir a los ingleses, describiéndolos como un pueblo obstinado y bárbaro. Pero Aidan lo consiguió. Los monjes prosperaron y su monasterio se convirtió en la cuna de la cristiandad entre los ingleses del norte. Pero la cristiandad también llegó del sur. Estos monjes llevan el hábito de un santo romano, el Papa Gregorio, justamente llamado el Grande. También él realizó milagros. La Catedral de Canterbury es testigo de su éxito. Gregorio planificó una campaña concentrada para convertir a los ingleses. Fue dirigida por Augustino, un hombre rígido y con poca imaginación. Pero que por lo menos tuvo la sensatez de solicitar los consejos de Gregorio, cuyas cartas demuestran una gran flexibilidad hacia los paganos nativos. Augustino le escuchó, aprendió y convirtió a miles de ingleses. Además de sus buenos consejos, Gregorio también le ofreció ayuda práctica. Le envió clérigos, eruditos, cantantes, incluso su propio maestro de coro para hacer de esta iglesia una verdadera iglesia romana. Era inevitable el choque con la descarriada iglesia celta al oeste. La iglesia romana quedó inextricablemente vinculada con los ingleses más poderosos. Las ruinas de la abadía de Whitby personificaron la ruina de la iglesia celta.
Esta abadía fue construida después del sínodo que se reunió aquí en el año 664, un sínodo que aceptaba el calendario romano y una estructura romana centralizada. La semilla de la romanidad plantada por el Papa superó finalmente la iglesia celta al oeste. Incluso en la religión, el mundo celta se batía en retirada.